La siguiente pregunta dice a continuación: ¿por qué Irán insiste en destruir a la nación de Israel? Muy bien. Bueno, sabemos que desde el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se independizó como nación libre y soberana, en un día que fue algo espectacular a través de toda la historia que podamos nosotros en el pasado escudriñar y descubrir que no ha habido otra nación como Israel en cuanto a que haya nacido en un solo día. La mayor parte de las naciones árabes se enojaron porque desde el año 70 después de Cristo, cuando fueron expulsados y los romanos acabaron completamente, no dejando piedra sobre piedra con Jerusalén, las naciones israelitas fueron completamente esparcidas por todo el mundo. Las naciones del mundo absorbieron a los judíos, e Irán, que en aquel tiempo tenía el nombre de Persia, porque Persia en 1935 le cambia el nombre a Irán. Así que vemos nosotros que todavía en parte del siglo XX Irán continuaba llamándose como Persia, y de ahí tenemos, ¿verdad?, pues el imperio medo-persa en el Antiguo Testamento y de qué forma prevaleció durante muchísimos años. Después de esto, Irán pasa el tiempo cuando en los 50 viene la Guerra Fría y se une Irán con Rusia en cuanto al comercio, y con la China comienza lo que se conoció como la Guerra Fría. Continuaron los iraníes sosteniendo y tratando de proveerles armamento, misiles, lanzacohetes a los grupos terroristas de Hezbollah. La palabra Hezbollah significa el pueblo que pertenece, o la guerra que pertenece al pueblo. Hezbollah es un grupo terrorista que tiene su residencia en el Líbano, y ahí los terroristas de Hezbollah, que son considerados como completamente ajenos a cualquier nación por las Naciones Unidas, pero identificados como terroristas por pertenecer al Líbano, el gobierno del Líbano trata de hacerse a un lado cuando los mismos terroristas sostienen al gobierno del Líbano. El grupo Hezbollah ha sido un grupo que ha atacado a Israel continuamente, y ahora son sostenidos por la nación de Irán. Irán sostiene a Hezbollah, sostiene a Hamas, sostiene a los yudis, les manda dinero a los talibanes, estuvo sosteniendo a todo el grupo famoso de Al Qaeda, que era el líder Osama Bin Laden, y nunca ha dejado Irán de odiar a Israel, por lo cual esto va a prevalecer hasta la Tercera Guerra Mundial. Tenemos en el libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 5, donde se describe la futura invasión de Rusia, Turquía, Irán, Sudán, Etiopía y tal vez Marruecos y otras naciones del norte de África que vendrán contra la nación de Israel. Y qué interesante que en Ezequiel 38:5 se mencione a Persia. Repito que hasta 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Ahora vemos nosotros que en este año del 2022 en que nos encontramos, pues ya están a punto de desarrollar las centrifugadoras en la planta nuclear Basham, que se encuentra cerca del Golfo Pérsico, con el propósito de atacar a Israel. Bíblicamente Israel va a actuar antes, porque no van a lograr los iraníes destruir a Israel. Así que posiblemente en estos meses o semanas vamos a ver un ataque de la aviación de israelí en contra de la planta nuclear de Bashem, que está junto al Golfo Pérsico en Irán, y van a impedir que puedan realmente usar el armamento nuclear en contra de Israel. De otra manera, pues adelantaría, ¿verdad?, la Tercera Guerra Mundial, cosa que no es posible hasta que todas las naciones, como lo vimos en otras preguntas anteriores, se juntarán para invadir la nación de Israel.
Así que estamos pendientes y preocupados también porque esta aviación de Israel, que son únicos en el mundo, van a desencadenar un ataque, pero tal vez de 10, 15 aviones F-35 en contra de Irán. Esperemos las noticias para ver a continuación qué nos depara el mundo acerca del conflicto tan tremendo que estamos atravesando nuclearmente. Continuamos con esta profecía maravillosa de la nación de Irán, que ha cobrado un resurgimiento dramático en el Medio Oriente en las últimas semanas del siglo XX, cuando comenzaron a estarse Estados Unidos e Irán tratando de atacarse el uno con el otro por la muerte de un general Soleimani, que con un dron increíble desde el cielo pudo Estados Unidos eliminarlo, e Irán le contestó ya con 10 cohetes lanzándolos a una base norteamericana en Irak. Pero aquí es importante que contestemos también la pregunta de nuestro noticiero anterior: ¿por qué no estamos en la Tercera Guerra Mundial? En primer lugar, Irán no tiene la bomba atómica todavía. Tiene aproximadamente 12 o 13 centrifugadoras, y una de las más grandes se encuentra exactamente en el área este de Irán, casi frontera con el Golfo Pérsico o el Estrecho de Hormuz. Y ahí se encuentra en el Elam, que aparece en la Biblia en Jeremías capítulo 49, 32 en adelante, con el nombre de Elam, que no es Persia ni es Irán, es una parte actual moderna de Irán. Y esta parte que se llama Elam, de acuerdo a Jeremías 49, va a ser atacada o va a ser destruida, porque ahí se encuentra en Natanz, la centrifugadora más grande que tiene ahorita para fabricar el uranio 35, Irán, y que con eso fabricarían a finales de este año del 2020 la famosa bomba atómica. Entonces no se puede hablar de una tercera guerra mundial, porque las únicas naciones que tienen bombas atómicas son ahorita Israel, que tiene más de 200, Estados Unidos, Rusia, la India, Afganistán, pero Irán no las tiene. Esta es la razón por la cual han visto las naciones sus ambiciones terroristas, que sería una amenaza tremenda si la llegaran a desarrollar. Vemos nosotros que esta bomba atómica que puede Irán tener a finales del 2020 puede alcanzarse con 10,000 centrifugadoras que están funcionando ya para poder desarrollar el uranio 235, repito, que es el elemento que forma la bomba atómica. Los misiles intercontinentales ICBM de Rusia tienen aproximadamente media hora. Si lanzara Rusia un misil intercontinental ICBM desde Moscú hasta Washington, tardaría 30 minutos. Cuando Irán quisiera lanzar un misil de aproximadamente Teherán a Israel, tardaría 5 minutos, pero no sería nuclear. O sea, el daño no sería causado como lo puede causar la radiación que produce la bomba atómica. Pero los misiles actuales de Irán son el Sahab-3, que tomarían 5 minutos, repito, de Teherán a Israel. Y esto en comparación, ¿verdad? Israel tiene 200 armas nucleares. Esta es la razón, damas y caballeros, que están escuchando este noticiero, por la cual podemos nosotros, a través de la Biblia, describir claramente que Irán no va a atacar a Israel en estos días o en estos meses, ni tampoco estamos a la aproximación de una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial vendrá hasta Apocalipsis capítulo 16, del 12 en adelante, versículos 12 en adelante, cuando China, que está reflejada como los reyes del Oriente, y otras naciones se reúnan en Israel. Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Miqueas capítulo 7, y entonces venga la conflagración final internacional para tratar de borrar del mapa a Israel. Mientras tanto, podemos nosotros continuar sabiendo que Irán va a continuar levantándose, se va a unir de acuerdo a profecías de Ezequiel 38 y 39 con Rusia, con Turquía, con Sudán, con Algeria y con Libia y naciones del norte de África para atacar a Israel.
Así que ahorita la próxima conflagración que podamos nosotros estar esperando es una invasión de las naciones que tienen frontera con Israel, que son Líbano, Jordania, Egipto, Siria, y que van a atacar a Israel de acuerdo al Salmo 83. Después viene la guerra del 38 y 39 de capítulo Ezequiel, y después veremos ya la final, Tercera Guerra Mundial, donde primero Dios, los cristianos ya no vamos a encontrarnos en este mundo. Les esperamos para el próximo noticiero. ¿Qué tal? Nos encontramos con el noticiero profético número 9 y vamos a continuar con estas tendencias que están actualmente alrededor de nosotros, mostrándonos que la Biblia realmente tenía razón, con todas las profecías que están cumpliendo, los protagonistas que se están moviendo en el Medio Oriente, y todas estas cosas nos ayudan realmente a comprobar la inerrancia y la inspiración maravillosa de este libro de Dios que tenemos abierto y que se llama la Biblia. Una de las amenazas más grandes que actualmente el mundo enfrenta es la de Irán. Hace algunos años, cuando el presidente Obama estaba en la Casa Blanca, hizo un tratado con Irán y con 4 naciones de Europa, tratando de frenar las centrifugadoras, esto es, estas máquinas que están produciendo el uranio 235, que es el elemento químico con el cual se fabrica la bomba atómica, y es el elemento que formó también la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando los norteamericanos soltaron 2 en el mes de agosto sobre Hiroshima y Nagasaki, y los iraníes pues aparentemente hicieron este tratado y lo firmaron, que iban a detener estas centrifugadoras de nucleares. Sin embargo, hace algunas semanas el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acaba de publicar de una forma increíble, con un pizarrón inmenso de más de 10 metros de alto y más de 5 metros de ancho, ante la mirada de todas las Naciones Unidas, de que el Mossad, o sea, el servicio secreto de Israel, comenzó a fotografiar todos los archivos iraníes y penetraron hasta poder descubrir que era una mentira que Irán estaba deteniendo estas centrifugadoras. En otras palabras, el presidente Netanyahu expuso públicamente que esto era una farsa, y como consecuencia mostrándole al mundo que se encuentran realmente en un peligro gravísimo de que Irán en cualquier momento, ya que ellos están financiando también al grupo de Hezbollah en el Líbano, con más de 150,000 cohetes puedan comenzar a bombardear a Israel desde el norte, desde el este a través de Irán, y desde el sur de Egipto y del lado oriental de la Franja de Gaza con el grupo terrorista de Hamas. Lo más importante de todo esto es que hace 2650 años, en el libro de Ezequiel, este profeta hebreo anunció en el capítulo 38 que sería precisamente Irán, alineado con Rusia y con Turquía, las naciones protagonistas que están enfrente de nuestros propios ojos actualmente, amenazando a Israel, las que algún día iban a propiciar esta invasión. Veamos, por ejemplo, que dice en Ezequiel 38 que vendría Magog con Gog, que es un líder. Magog es la tierra de los magogitas, vienen de los escitas y de los godos, y estas tribus son las que fundaron todo lo que conocemos actualmente como la Rusia actual, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anteriores. Pero en el versículo 5, no solamente se nos anuncia que vendrían los magogitas, o sea, los rusos, acompañados de Persia, Cus y Fut, que son las naciones que en 1930 hasta 1948-50 conformaron lo que es ahorita el Medio Oriente. Por ejemplo, Persia, que en 1935 le cambió el nombre a Irán, aparece en la Biblia como la zona geográfica de donde provendría esta invasión. Cus y Fut, en el capítulo 10 del libro del Génesis, son los descendientes de Cam, o sea, las naciones que fundaron el norte de África. Y aquí podemos encontrar a Sudán y Etiopía y a Libia. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que vendría Rusia, vendría Irán, Gomer y Togarma, que forman parte de la Turquía actual. Y hace un mes el presidente de Turquía,
Erdogan anunció que se va a unir con Irán y con Rusia exactamente con este triunvirato de naciones que fueron profetizadas hace más de 2500 años. Entonces tenemos en conclusión a Rusia, Irán, Libia, Sudán, Etiopía y Turquía alineándose ya enfrente de nosotros para tratar de planear en cualquier semana o en cualquier mes futuro este ataque contra la nación de Israel. Y desde luego que no van a salir victoriosas porque el Señor Dios Todopoderoso continúa defendiendo a su pueblo Israel. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo noticiero profético. Bueno, pues el mundo está otra vez enfrentando una amenaza bastante seria de parte de la nación de Irán. Muy pronto sabemos que el famoso asteroide Apopis va a pasar muy pero muy cerca del planeta Tierra y pues hasta ahorita estamos a salvo. Pero estas señales en el cielo no son tan amenazadoras como lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Este pasado miércoles 3 de marzo del año 2021, otro cohete ha sido lanzado contra las tropas norteamericanas estacionadas en Irak. Y mientras no hubo heridos que lamentar, este ataque fue contra la base aérea militar norteamericana en la región de Al-Asad, que se encuentra al occidente de Irak. Y algo muy parecido sucedió con cohetes también en el pasado mes de febrero, el mes pasado, en otra base militar norteamericana también, donde sí hubo varios heridos y fue dirigido por un grupo de milicia sostenido por Irán, guerrillero terrorista, llamado Saraya Awilá al-Adam, que otra vez, repito, fundado y sostenido por Irán. El actual presidente Joe Biden, para responder a este ataque hace algunos días, ordenó una operación militar aérea en contra de dos bases militares en Irán, que esto fue el 25 de febrero, logrando un blanco de 7 y también fueron exactamente lanzadas 7 bombas. Sin embargo, este mensaje que el presidente Biden lanzó contra la nación de Irán, de alguna manera para advertirle que tuvieran cuidado, no sirvió absolutamente de nada. Parece que no tuvo ningún efecto porque parece que estos grupos terroristas de milicia musulmanes, vuelvo a repetir, sostenidos por la nación de Irán, están planeando pelear fuego contra fuego, lo cual va a provocar desde luego una escalada mayor de violencia, porque los iraníes, después de que en el pasado, la pasada administración del presidente Donald Trump, mataron al jefe del grupo terrorista de Irán, Salanami, entonces no han podido quedarse ellos guardando esto, sino que el rencor ha crecido día con día. Ahora muy bien, el presidente Biden llegó a la presidencia esperando reducir las tensiones con Irán y regresar al famoso pacto nuclear que desde el tiempo de la administración del presidente Barack Obama se había firmado, donde el presidente Obama le permitía a la nación de Irán adelantar el desarrollo de las centrifugadoras del uranio 35, que es el material o el elemento con el cual se desarrolla o se forma la bomba atómica. Vino la administración del presidente Trump y entonces canceló este tratado. Dijo, de ninguna manera vamos a permitirles que desarrollen más bombas nucleares. Y entonces viene la administración ahora del presidente Joe Biden y él regresa otra vez a lo que originalmente el presidente Barack Obama firmó con la nación de Irán. Y actualmente Irán y todos estos grupos terroristas guerrilleros están arriesgando colocar al mundo en una situación muy, pero muy volátil y en un peligro mayor entre Estados Unidos y la nación de Israel. Israel pues siempre ha estado preparado para un ataque proveniente de Irán y él sabe que jamás podrá confiar en la retórica ni todo lo que hablan acerca
de la paz o de que las centrifugadoras nucleares no van a ser para usarlas con beneficios de guerra. Mientras los Estados Unidos e Israel permanezcan aliados, van a luchar juntos contra cualquier amenaza. Pero hay un problema muy grave. Tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris han aseverado que ellos van, escuchen esto, 100% van a implementar un Estado palestino dentro de la nación de Israel, cosa por lo cual el presidente Donald Trump votó en contra, pero ahora dicen que va a ser la única forma de que haya paz. Y lo más grave de este asunto es que el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel acaba de decir algunos días que lamenta mucho realmente que no vaya a poder una solución pacífica y que pues realmente va a tener que permitir que entre los palestinos a formar una nación dentro de la nación de Israel, porque sería la única forma de lograr la paz en el Medio Oriente. En otras palabras, el ministro Netanyahu tiene la presión muy fuerte de Estados Unidos, porque repito, si Estados Unidos hasta este momento, desde la Segunda Guerra Mundial, no ayuda a Israel, Israel quedaría totalmente abandonado. Tenemos que esperar pronto una colisión muy fuerte que va a poner al mundo otra vez en una guerra nuclear en el Medio Oriente. Hemos estado viendo en el último noticiero profético la realidad de la amenaza nuclear de Irán en contra de la nación de Israel, donde puede llegar a una escalada tal, militarmente hablando, que puede afectar realmente el mundo entero. Irán es una nación que aparece desde el Antiguo Testamento con el nombre de Persia y tiene su herencia ya porque el rey Ciro pues fue el rey persa y fue uno de los que decretaron en la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 que regresaran los judíos que estaban cautivos en Babilonia y que pudieran ellos iniciar la reconstrucción del templo. Irán en 1935 cambia su nombre de Persia a la República de Irán. Y en 1979 cambia otra vez su nombre de la República de Irán a la República Islámica de Irán, cuando el Ayatollah Khomeini derroca al famoso Shah de Irán, que fue el último de sus gobernantes. Desde entonces Irán ha hecho una alianza muy pero muy cercana con Rusia y con Turquía. Y es muy interesante que en la Biblia, en el capítulo 38 de Ezequiel, teniendo en cuenta y relacionando todos estos ataques que mencionamos en el último noticiero, que acaba en febrero de lanzar bastantes cohetes la nación de Irak, porque el grupo guerrillero que sostiene, aparte de Hezbollah, sostienen a otro grupo musulmán, Irán, en contra de Israel, pues se ha agravado porque ahora el miércoles pasado, 5 de marzo, vimos otro ataque con cohetes en contra de una base militar norteamericana que estaba establecida en Irak. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es muy interesante que la Biblia hace 2500 años, en el libro de Ezequiel, haya profetizado que en los últimos tiempos iba a suceder lo que ante nuestros ojos estamos nosotros testificando y contemplando, para que veamos que estas profecías tienen absolutamente la inspiración de un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Dice en Ezequiel capítulo 38, versículo 5, las naciones que iban a acompañar a Rusia. Y repito, no es una coincidencia que hace algunos años se haya unido Rusia, Irán y Turquía. Una profecía que fue escrita hace 2500 años, donde esta coalición de estas tres naciones no existía antes. Y dice Ezequiel 38:5, Persia. Ya sabemos que Persia aparece con el nombre de Irán en la Biblia, Cus y Fut, que son los descendientes de Cam o de Canaán en el capítulo 10 del Génesis,
que pertenecen o corresponden a el nombre de Libia, que es una nación al norte de África, y de Etiopía, que son naciones musulmanas que se van a unir a Rusia, Turquía e Irán, repito, para atacar en estos tiempos que vivimos a la nación de Israel. Y vemos nosotros también que se mencionan a Gomer, sus tropas, a Togarma. Gomer posiblemente sea Alemania, y Alemania ha levantado en los últimos meses, podríamos decir, pues una política contraria totalmente a la política que el presidente Trump estableció en contra de la agenda o del nuevo orden económico mundial. Ahora bien, vemos nosotros que Dios ha siempre protegido a la nación de Israel. Por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 9, en el Antiguo Testamento, versículo 14 y 15, hay una profecía de hace 2500 años donde Dios le promete a Israel que siempre los defenderá hasta que Jesucristo regrese. Y dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Si tú tienes tu Biblia, apunta ahí en Amós 9:14, junto 14 de mayo de 1948, que fue donde exactamente se cumplió esta profecía. Y en el Salmo 83 vemos claramente que continuamente han habido naciones que están amenazando a Israel, principalmente desde la Segunda Guerra Mundial, y la quieren desaparecer. Pero hay otra profecía en el Salmo 83, versículo 2, que dice lo siguiente: porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: vengan y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya memoria del nombre de Israel. Porque juntos se confabulan de corazón a una contra ti, o sea, contra Israel, han hecho una alianza, pero esto no prosperará, porque lo ha dicho el Dios de Israel. Así que pues vamos a esperar simplemente lo que acontecerá, pero qué maravilloso que podamos tener la Biblia como la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de tanta oscuridad. Los esperamos para el próximo noticiero profético. Tenemos una pregunta muy importante que contestar, dada todas las circunstancias de los eventos que hemos podido ser testigos en las últimas semanas. Y la pregunta dice así: ¿qué nos revela la Biblia sobre una posible tercera guerra mundial con el conflicto actual entre Israel e Irán? Bueno, esto es muy importante porque cuando hace algunos días Irán bombardeó con más de 350 drones, misiles balísticos intercontinentales a la nación de Israel, junto con el grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano, que pusieron desde Irak, pues la gente hizo algunas preguntas importantes que nos llegaron y nos preguntaban cuántos misiles caerán sobre Israel. Recordamos que Estados Unidos fueron los primeros que pusieron en alerta a Israel, porque detectaron con los satélites que habían surgido de diferentes lados del norte de Israel, de Irak y del Yemen, misiles que estaban siendo dirigidos a Israel y que tardarían como 3 o 4 horas en caer en Israel, lo cual le dio bastante tiempo a Israel también para poder defenderse. También preguntaban cuánta destrucción y vidas humanas habrá. No hubo absolutamente ninguna pérdida de vida humana, porque el 99% de los misiles fueron detenidos por Israel, por Jordania, por Estados Unidos y por otras naciones que ayudaron a la nación de Israel.
Y además se comenzaron a preguntar, ¿será esta la tercera guerra mundial? Y pues por mucho tiempo hemos nosotros compartido que la tercera guerra mundial será la guerra de la batalla o las batallas, porque no será una sola guerra, tal vez dure 4, 5, 6 meses, las batallas del Armagedón, en la cual los cristianos no vamos a estar aquí en este mundo cruel, perverso y maligno, porque será ya la culminación de la maldad humana, donde todas las naciones o la mayoría se lanzarán en contra de Israel. Pero ¿qué nos revela realmente la Biblia acerca de esta guerra final? Bueno, lo vemos en Ezequiel 38 y 39, con la famosa frase Gog y Magog, donde vemos que es realmente una frase que implica las últimas semanas de Israel para sobrevivir. Y estas semanas de sobrevivencia de Israel será lo que marque la pauta para que ellos puedan darse cuenta que han enfrentado el final o la final persecución que han sufrido desde hace muchísimos siglos. Entonces, las naciones que estarán involucradas vendrán la mayor parte de las naciones musulmanas y nosotros, repito, no estaremos aquí. Antes de la Tercera Guerra Mundial, para concretar esta pregunta, van a haber 2 o 3 o 4 guerras antes, porque en el quinto sello, Apocalipsis 6, aparece una cuarta parte de la humanidad muerta. Luego en las trompetas aparece otra tercera parte de la humanidad. Así que todavía falta bastante para la Tercera Guerra Mundial, pero primero Dios, la iglesia será sacada del mundo y podremos tal vez desde ahí arriba, desde el cielo, ver lo que pasa aquí en la tierra, pero no formaremos parte ni seremos testigos de la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, pues una de las preguntas más importantes que se han debatido actualmente en todos los medios masivos de comunicación, con la invasión de Putin o de Rusia en contra de Ucrania, ha sido la siguiente interrogante. ¿Podrá esta invasión llevar al mundo a una guerra nuclear? E independientemente, también podemos nosotros, aparte de esta pregunta, hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Podrá esta guerra nuclear ser la Tercera Guerra Mundial? Muy bien, veamos algunos antecedentes para que podamos ubicarnos claramente a la luz de las Escrituras. El día 30 de septiembre de este año 2022, el presidente Vladimir Putin declaró una vez más que usaría todos los medios disponibles para defender el territorio ucranio. Además recordó la anterior decisión del expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que en la Segunda Guerra Mundial soltaron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ciudades del Japón. Agregando a todos estos comentarios, tenemos al líder de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, el cual le aconsejó al presidente Putin que debía considerar el uso de armas nucleares en Ucrania. Con estas últimas amenazas en mente, debemos de notar que esta invasión a Ucrania, que fue en febrero de 2022, el presidente Putin estuvo presenciando algunos ejercicios militares de carácter nuclear en Belarus, que es una nación entre Polonia y Rusia. Todo esto se llevó en febrero del 2022 de este año, antes de la invasión a Ucrania. El 18 de febrero de este año también, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anuncia la decisión de unirse a Putin para hacer ensayos estratégicos nucleares bajo la supervisión del presidente Putin. Estos ejercicios nucleares es interesante que se hayan llevado 6 días antes de la invasión a Ucrania. Inmediatamente después, Putin lanza los primeros misiles de su artillería pesada en las ciudades de Ucrania, incluyendo Kiev, que es una de las más importantes para Rusia el tener el control total de esta ciudad.
Pero los ejercicios militares que se llevaron en Belarus, donde se usaron ya pruebas nucleares, fue la manera en que Putin prepara psicológicamente a sus enemigos para la invasión a Ucrania. En las siguientes semanas y meses que siguieron, continuó repetidamente empleando amenazas nucleares e insinuaciones para exhibir su poder, siempre anunciando el uso de sus armas nucleares cuando él se sintiera acorralado o cuando él presintiera que las cosas no están funcionando como él hubiera pensado. Y a pesar de que muchos gobernantes creen que está alardeando nada más y que realmente no las usará, sus amenazas, escuchemos esto con mucho cuidado, las amenazas de Putin deben ser tomadas en serio. Pero antes veamos qué consecuencias tendría una guerra nuclear. En medio de este conflicto hay tres naciones principales preocupadas que tienen armas tácticas y nucleares, que son Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia. Si Rusia, escuchemos esto con mucho detenimiento, si Rusia utiliza cualquier tipo de arma nuclear en alguna nación que pertenece a la OTAN o de la Unión Europea o cerca de las fronteras que pueda causar daños, activaría inmediatamente el artículo 5 de la OTAN, que dice lo siguiente: todas las naciones de la OTAN están obligadas a responder de una forma unánime si alguna es atacada. En este momento podemos saber que esto integraría o instigaría a una guerra nuclear. La única vez que este artículo 5 de la OTAN ha sido invocado fue en septiembre del 2001, cuando el ataque terrorista el 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Y de la misma manera, si Rusia usa algún ataque nuclear contra la Ucrania o con la proximidad de alguna nación cerca de Ucrania, donde, repito, la radiación alcanzaría a naciones de la OTAN respondería con armas nucleares, por lo que las naciones de la OTAN tendrían la obligación, de acuerdo al artículo 5, de responder. Y esto provocaría e inmiscuiría al mundo entero, involucraría a la mayor parte de las naciones en una guerra nuclear. Veamos en el próximo noticiero si realmente tendremos esta guerra o esta tercera guerra mundial. Les esperamos. Continuamos con la pregunta que hicimos anteriormente acerca de si habrá o no habrá una guerra nuclear. Por supuesto que es obvio y además preocupante, incluyendo a Putin, que el uso de armas nucleares llevaría a la destrucción de la misma Rusia, seguido de un conflicto inimaginable de millones de vidas perdidas alrededor del mundo, por lo que supuestamente es lógico que nadie ganaría esta guerra. Otra pregunta que debemos contestar es si Putin va a lanzar un ataque con armas nucleares. Ya vimos en el noticiero anterior si estaba alardeando nada más o realmente él está dispuesto a usar armas nucleares. Vimos también que en el artículo 5 de la OTAN, cuando alguna nación que pertenece a la OTAN en la Unión Europea es atacada, todas las demás naciones de una forma unánime tienen que responder, porque tienen que defenderse unas con otras o todos con uno. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que este artículo define el propósito de la OTAN. Si Putin lanza una bomba nuclear contra Ucrania, aunque Ucrania no es perteneciente a la OTAN, va a provocar radiación. Y esta radiación va a llegar a Rumania, va a llegar a Polonia, va a llegar a Alemania, a Bulgaria, que pertenecen a la OTAN. Y necesariamente tendrán que usar el artículo 5 porque la radiación ha llegado a naciones pertenecientes a la OTAN, por lo cual se desataría un conflicto muchísimo mayor, hablando nuclearmente, en el mundo. Todos los ministros
militares que tiene Putin a su alrededor saben perfectamente bien que tendrían mucho que perder en un intercambio de armas nucleares con otras naciones. Pero ¿podrán estos oligarcas rusos, también multimillonarios, que apoyan a Putin y cuyos intereses son propios, tratar de detenerlo? ¿Podrá alguien que pueda realmente propiciar que Putin cambie de opinión? Bueno, la realidad es que Putin no va a cambiar de opinión. No va a salir de Ucrania, y esto es bíblica, teológica y geopolíticamente. No va a salir de Ucrania porque Ucrania es la principal nación estratégica, hablando militarmente, para que pueda Putin defender el futuro de la gran Rusia, que él quiere volver a desenterrar de la antigua Unión Soviética. Y el uso de estas armas nucleares, repito, causaría una radiación que atravesaría las fronteras hacia las naciones de la OTAN. Rusia tiene actualmente 4.477 cabezas nucleares. En otras palabras, no hay ninguna otra nación que se compare con el armamento nuclear que tiene Rusia actualmente. Estados Unidos tiene más portaaviones y tiene más aviones también y un poco más de artillería, pero las ojivas, las cabezas nucleares que tiene Putin, nadie las tiene. Y de estas 4.477 armas nucleares, 1.900 son tácticas y no estratégicas, pudiendo ser usadas para atacar columnas de tanques, para aeropuertos militares u otros blancos estratégicos. Mientras tanto, de 600 a 800 son estratégicas, con la capacidad de destruir ciudades enteras, y la mayor parte de todos los observadores creen que Putin no está bromeando, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Fue muy claro que antes de la invasión a Ucrania, Putin hizo preparaciones específicas e intencionales para dar a conocer las intenciones que él tenía de usar armas nucleares como una intimidación a las naciones occidentales. Y además, como mencionamos también anteriormente, los ejercicios que Putin llevó a cabo en conjunto con el presidente de la nación de Belarus fueron claramente nucleares en su naturaleza, manifestando Putin con esto amenazar a cualquier nación, no importa de dónde pudiera provenir su ataque, usaría las armas nucleares. Nos encontramos pues tal vez al final de una era de sobrevivencia de la humanidad. Que Dios te bendiga y que estemos preparados para cualquier desenlace que estas amenazas nucleares puedan tener. La pregunta que con mucho gusto vamos a contestar a continuación dice lo siguiente: ¿podrían los conflictos actuales entre Israel y los grupos terroristas respaldados por Irán ser vistos como el preludio de una escalada profética que conduzca a una tercera guerra mundial? Podríamos contestar de una forma cierta, definitivamente así es. O sea, actualmente el conflicto que existe entre Israel y los grupos terroristas, pues son financiados todos por Irán. Irán es la mamá de todos los grupos terroristas en el mundo entero, no solamente de Israel. Pues, llámese Hamas, llámese Hezbollah, llámese los Houthis de Yemen, llámese ISIS, Al Qaeda o los talibanes de Afganistán y de Pakistán. Así que estos conflictos actuales que están respaldados por Irán tienen que ser totalmente terminados. Nosotros somos testigos ahorita en el mes de octubre del siglo XXI de qué manera Israel ya casi acabó totalmente con el grupo terrorista de Hamas. El día de ayer mataron a Sinwar, que era el director ejecutivo del ataque del 7 de octubre del año pasado, 2023, a los kibbutz
que están casi alineados con Gaza, con la ciudad de Gaza. Así que el grupo de Hamas, ¿verdad?, está prácticamente eliminado. Ahora Israel está peleando en el norte, casi en la frontera con el Líbano, y ya adentró un gran conjunto de soldados israelitas dentro del Líbano para terminar también con el grupo de Hezbollah. Entonces, bíblicamente, estos grupos terroristas poco a poco pues, van a ir siendo eliminados y van a tener los musulmanes radicales que odian a Israel y que buscan el exterminio de Israel, buscar ayuda otra vez en las 5 naciones árabes que rodean a Israel, que son Egipto, Siria, Irak, el Líbano y Jordania. Entonces, de acuerdo al Salmo 83, posiblemente esta guerra tenga lugar en los meses siguientes. Además, es muy importante que nosotros recordemos que de acuerdo a esta pregunta, que es como un preludio de una escala profética que conduzca a una guerra mundial, es importante recordar lo siguiente. Si tenemos nosotros a Israel, tenemos el círculo próximo que son las 5 naciones árabes que acabo de mencionar, pero hay otro círculo que sigue después de las naciones árabes, que son las naciones musulmanas, que aunque muchas son árabes musulmanes del primer círculo, las naciones musulmanas están comprendidas por las naciones del norte de África, Etiopía, Sudán, Libia, Marruecos, las naciones del sur de la antigua Unión Soviética, Kirguistán, Uzbekistán, Timikistán, Arcakistán, que van a unirse en el capítulo 38 de Ezequiel para atacar a la nación de Israel. Así que el segundo ataque de Israel, que ya es la tercera guerra mundial, vendrá de naciones islámicas. Los grupos terroristas van a tener que ser completamente eliminados tarde o temprano. Así que todo esto realmente sí es el preludio para la próxima tercera guerra mundial.